Hoy tengo conmigo a uno de los mayores expertos en fútbol internacional de este país. Como dice Pepe Domingo Castaño, el evangelio de la radio. Fernando Evangelio, muy buenas. ¿Qué tal, Ricky? Muy buenas, ¿cómo estás? Pues muy bien. Para ir ya al turrón, para romper un poco el hielo, Venga. siempre que te escucho, siempre que escucho Tiempo de Juego, te llaman Ratita y no sé por qué. ¿Por qué te llaman, por qué ese apodo? Pues es un poco largo de explicar, pero lo voy a intentar, menos mal que soy periodista de radio, lo voy a intentar resumir un poco. Eso es por una mención publicitaria que hacíamos cuando nos dábamos en la SER, en Carrusel, que teníamos como cliente de la radio a Legalitas, que es un servicio de pago de abogados. Si necesitas una cosa puntual, tienes un litigio o tienes que llevar a juicio a alguien, pues ellos te ofrecían un servicio por una cuota y lo anunciábamos en el programa. Y Pepe Domingo tiene, yo creo que la costumbre, que para mí es un honor, de contar, entre otros, conmigo para participar en sus menciones de publicidad. Y hubo un día en el que coincidía que estrenábamos esa mención con la visita de Andreu Buenafuente, que es un profesional de la comunicación al que yo admiro y sigo desde hace muchísimo tiempo, con la visita de Andreu en la radio, que vino con la que era entonces su pareja, a ver el programa. Siempre he sido muy fan de Pepe y de Paco y de Lama y de la radio que hacen, y yo también. Entonces Andreu vino de visita ese día al programa y yo le había visto en sus programas, en los programas de Andreu, le había visto hacer la imitación del actor de doblaje que pone la voz al personaje de Robert De Niro en El Cabo del Miedo. He tenido que pensar en el título de la película en español. Que es, en un momento de la película dice algo así como abogado, sal ratita que quiero verte la colita, ¿no? Algo así. Entonces yo pensé, como homenaje a Andreu, dije, joder, pues en esta mención pegaría esto. A lo mejor yo puedo imitar a la imitación que hace él. Lo que pasa es que en ese día que estuvo Andreu Buenafuente en el estudio no me atreví a hacerlo. Y al día siguiente, que ya no estaba Andreu, sí que lo hice. A Pepe le gustó y esa mención la hacíamos así. Pepe sonaba la música del Cabo del Miedo, Pepe empezaba a decir los servicios que te ofrecía Legalitas y yo decía, sal ratita que quiero verte la colita. Pues sal ratita, ratita, y de ahí todas las derivaciones que me llaman en la radio, que ratón, rata, ratónpolis, o sea, todas las derivaciones que se puedan imaginar. Por eso a mí me llaman ratita o rata a veces, que hay gente que joder, te llaman rata, es como, qué ofensa. No, es un mote cariñoso, aunque pueda no parecerlo, pero es un mote cariñoso. Esa es la historia. La he resumido todo lo que he podido. Podría haber tardado menos y podría haber tardado más también. No, está muy bien y es muy interesante, yo no lo sabía. Mm, ¿Has Pues esa es contado? la Sí. explicación, no tiene más misterio. ¿Has contado en alguna ocasión que tu primera opción no fue estudiar periodismo, sino que fue la segunda? Pero ¿por qué fue la segunda? Me refiero, ¿por qué luego, después de no gustarte lo primero que escogiste periodismo? Pues la razón es muy fácil y voy esta noche a la razón del tema, que es la emisora de radio del Colegio Mayor donde yo viví cuando me vine a Madrid a estudiar, que es el Colegio Mayor Chaminade, que sigue existiendo en Ciudad Universitaria, en Madrid, que tiene una emisora de radio, Onda Mayor, que sigue existiendo. Es verdad que ahora está un poco paradilla. Vamos a hacer un pequeño esfuerzo entre los alumnos, los colegiales que ahora están viviendo en el colegio, la dirección y algunos de los profesionales que hemos salido de ahí, de hacer radio en Onda Mayor. Vamos a intentar refrotarla otra vez, ponerla otra vez en pie, pero sigue el estudio de radio, sigue en pie, siguen las instalaciones y ahí es donde yo empecé a hacer radio aficionada. Yo estudiaba, informática, técnica de gestión aquí en Madrid. Yo me vine, de hecho, de Cuenca a estudiar informática, técnica de gestión aquí en Madrid. Y a los meses, pues me di cuenta, en realidad me di cuenta muy pronto, pero a los 2 años pude cambiar de carrera y como había hecho radio en el Chami y me había gustado tanto, yo descubrí que esa era mi pasión. En realidad,
Hay gente que me conocía desde muy pequeñito que ya lo sabían antes que yo me di cuenta más tarde, pero me di cuenta de que esa era mi pasión. Mi pasión era hacer radio y hablar de fútbol y hacer programas deportivos y a veces también hacer otro tipo de contenido musical, de magazine, informativo. Me gustaba mucho el medio y, bueno, gracias a que el Colegio Mayor Chavinade me dio la oportunidad de hacer radio cuando y como quise, porque al final ahí te apuntabas, la hora en la que tú querías hacer programa y el programa tú decidías de qué iba y tú te lo guisabas y te lo comías tú solo o con tus amigos, que fue mi caso. Yo conté con un par de amigos para empezar a hacer radio y bueno, uno es abogado y el otro trabaja en un departamento de investigación fiscal, pero empezaron conmigo haciendo un programa de deportes y luego yo ya volé yo solo por mi cuenta y me cambié a periodismo porque es que, sinceramente, es que era lo mío, era lo que yo quería hacer. Entonces, llegué indirectamente, llegué más tarde, pero bueno, en la vida también a veces pasa eso, que te das cuenta de las cosas que te gustan o de las cosas que te apasionan por una vía indirecta o un poco más tarde que a lo mejor los demás que están alrededor tuyo. Eso me pasó a mí. Después entras en Cadena SER, ¿no? ¿Cómo se gesta tu entrada en la SER? Pues hubo una persona crucial en mi entrada en la SER que se sigue llamando Manu Martín, es un periodista deportivo que ahora está trabajando para ESPN aquí en Madrid como corresponsal de ESPN, de los medios deportivos de Disney. Y entonces, en el año 1999, que fue cuando yo empecé a estudiar periodismo, trabajaba en la redacción de deportes de la cadena SER. Contacté con él porque yo fui como delegado de la radio de mi colegio mayor, de invitado a un debate sobre la radio y sobre la comunicación en Radio Complutense, en la radio de la Universidad Complutense. Yo iba representando a mi radio y Manu Martín iba representando a la cadena SER. Entonces, ahí fue donde conocí a Manu, le invité al colegio mayor, vino a comer Jorge Evia un día con él, así conocí a Jorge Evia. Trajimos a Maldini, el otro día me lo recordaron y no me acordaba, pero trajimos a Maldini, trajimos a más gente del periodismo y bueno, ahí ya no había vuelta atrás. O sea, ahí yo ya llevaba 2 años haciendo programas, haciendo entrevistas a periodistas y ya yo tenía muy claro que me quería dedicar a eso. Entonces, empecé en septiembre del 99 la carrera de periodismo y en diciembre ya estaba colaborando con la SER. De tanto insistirle a Manu, me hicieron una prueba en un programa que se llamaba Carrusel Deportivo Madrid, una versión local de Carrusel Deportivo, que se emitía los domingos por la mañana para el circuito local de la SER en Madrid y que seguía al deporte madrileño, los equipos de fútbol, de baloncesto y las modalidades deportivas individuales de los deportistas madrileños. Entonces contábamos deporte madrileño, igual que Carrusel contaba deporte a nivel nacional, nosotros contábamos deporte a nivel de Madrid y empecé haciendo inalámbrico en partidos de tercera división, de segunda división B. Después me puse a dar resultados de preferente madrileña y ya pues una cosa llevó a la otra y entré en la versión nacional de Carrusel Deportivo a finales del año 2000, un año después de haber empezado en la edición local. Así fue como entré en la SER, gracias a alguien que vio en mí cualidades que veían que podía servir y quiso ayudarme y me ayudó. También funciona así. Por mucho que te esfuerces, por muchas ganas que tengas, por mucho que se te dé bien una cosa, hay momentos puntuales en los que necesitas que alguien que está dentro te tienda la mano y te ayude. Bueno, pues eso me pasó, que tuve la suerte de que Manu Martín me ayudó y le estaré agradecido toda la vida, porque él me dio la primera oportunidad, que es la más difícil, porque sin esa oportunidad, el resto de las oportunidades no llegan. Claro, luego 10 años después, más o menos, pasa lo que pasa, el equipo de la SER... Pasa lo que pasa, sí, es una buena definición. Sí, pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa, el equipo de la SER se va a la cadena COPE. ¿Cómo viviste tú el cambio, el trasvase entre una emisora y otra? Fue muy intenso.
muy intenso, muy enérgico, muy abrupto. Fue duro en determinados momentos, el momento de la destitución de Paco, de que Paco González, que había sido una referencia en la cadena SER, además alguien de la cantera, alguien formado en la SER, que había llegado a ser director de Carrusel Deportivo muy joven, con 22, 23 añitos, y que era producto de la casa, que tuviera que ir con un notario para testificar que no le dejaban entrar a recoger sus pertenencias. Todo eso fue muy, muy violento y muy desagradable. Los 2 meses que siguieron a la destitución de Paco fueron muy raros porque nosotros estábamos haciendo radio sin él. Para mí, Paco, o sea, si la primera oportunidad me la dio Manu Martín y mi primer jefe fue Javier La Laguna, que lo he hablado con Javier recientemente, después fue Manu Martín mi jefe, pero mi jefe después siguiente en Carrusel siempre fue Paco González y mi máximo avalista, la persona que más confió en mí y que más me dio la cara por mí en determinados momentos ante la dirección de la casa, fue él. Entonces, fue una sensación muy desagradable y muy extraña no poder contar con él en los 2 últimos meses de esa temporada que terminó con el Mundial de Sudáfrica, Sí. temporada de 2009-2010. Por otro lado, yo estoy muy agradecido a Jorge Evia, que siguió siendo productor de Carrusel, y a Jesús Gallego, que fue el director de... Bueno, José Larrañaga lo fue durante un día y después cogió el programa Jesús Gallego hasta que ya llegó Javier Hoyos en la temporada siguiente, ya no estábamos allí. Y yo a Jesús también, a Gallego le agradezco mucho que me diera tanta bola, porque me dio mucha bola como comentarista en el Mundial de Sudáfrica. Esos 2 meses fueron muy raros, en ciertos momentos desagradables y en ciertos momentos hasta emocionantes, porque se estaba gestando un cambio que fue multitudinario. A mí me llama Paco desde Sudáfrica unos días antes de terminar el Mundial. Yo estaba empezando la relación con mi mujer y había cambios importantes en ese momento en mi vida. Muchas cosas estaban cambiando y cambió también lo profesional. Paco me hizo una oferta, me hice el duro durante 20 minutos y después hice lo que tenía que haber hecho desde un primer momento, que era decir que sí, porque yo pensaba que sí. Además, Paco me lo puso muy fácil, o sea, las condiciones fueron facilísimas. Hubo otros compañeros que dejaban 30 años o 20, 25 años de antigüedad en una empresa, renunciaban a eso para irse a un proyecto que no sabíamos cómo iba a salir. Entonces, hubo otros compañeros que se la jugaron mucho más que yo. Para mí fue una decisión muy fácil. El SER tenía ciertas condiciones, verdad que muy mejorables, y COPE me ofrecía esas condiciones gracias a Paco. O Paco en concreto me ofrecía esas condiciones para irme a COPE. Además, me iba muy arropado, me iba con muchos de los que habían sido hasta entonces mis compañeros. Fue una ruptura y como toda ruptura fue hasta cierto punto dolorosa, pero como algunas rupturas también abrió otro camino nuevo, mejor del que habíamos tenido hasta ese momento. Por lo menos para mí fue un cambio a mejor. Cosa que no quita que yo siga teniendo agradecimiento por la SER, por la gente, sobre todo por la gente con la que aprendí el oficio, y que no se me olvide nunca de dónde vengo, porque cuando uno se olvida de dónde viene es como si estuviera muerto. Entonces, bueno, yo seguiré agradecido a la SER toda la vida por haberme dado las primeras oportunidades, por haber sido un producto de cantera de la SER, porque es verdad que yo soy un producto de cantera de la SER, pero bueno, se abrió una nueva etapa, yo lo aproveché y la verdad es que muy, muy contento de haberlo hecho, porque para mí fue un salto de calidad importante. Sí, salió bien al final. Tu sección, bueno, tus intervenciones en tiempo de juego, pues al final a lo mejor son 10 segundos cada vez que te pregunta Paco algo, pero lleva preparación. ¿Tú cómo te preparas para entrar en un programa de tiempo de juego? Es una buena pregunta. Y el trabajo de preparación es el que menos se ve. No solo por parte de los oyentes o de la gente que no está acostumbrada a ese trabajo en la redacción o que nunca ha hecho ese trabajo en el estudio y por lo tanto no lo conoce. Yo lo noto mucho en redes sociales, que hay
Mucha gente que te increpa o que te recrimina cosas basadas. Bueno, aquí estaríamos mucho más tiempo hablando del odio en redes sociales y de la animadversión en redes sociales, pero hay mucha gente que te recrimina cosas por puro desconocimiento. O sea, que no saben cómo es tu trabajo y, por lo tanto, te recriminan cosas que no conocen. No saben cómo son y si supieran cómo son, pues a lo mejor lo verían desde otra perspectiva o a lo mejor no. Desde fuera yo creo que a veces se desconoce esa labor de preparación. Para mí la labor de preparación es fundamental porque yo si me voy a poner a contar un Manchester United-Arsenal, tengo que saber por lo menos quién es baja en el Manchester United y quién es baja en el Arsenal. Y además es recomendable, no es obligatorio, pero es recomendable que yo ya haya visto jugar a los dos equipos y que sepa cómo se manejan, cómo atacan, cómo defienden, cómo reaccionan respecto a determinados rivales, si les está yendo bien, si les está viendo mal, cuáles están siendo los jugadores clave, no sé, las características fundamentales de los equipos, yo me las tengo que saber y eso lleva mucha preparación. Por ejemplo, estamos en una semana de Champions y este año, afortunadamente para el fútbol español, hay 5 representantes españoles en la Champions. Esos 5 representantes juegan esta semana contra 5 rivales extranjeros. Sí. Y yo me tengo que estudiar a los 5 rivales extranjeros porque tengo que estar tanto el martes como el miércoles hablando de los rivales en tiempo de juego, que es mi labor principal. Pero aparte hay otros programas en la casa. Está el Deportescope con Corrochano, está el Deportescope con Manolo Lama a las 8:30 en la linterna y está el partidazo con Juanma Castaño. O el último tramo de tiempo de juego con quien lo haga. Entonces, claro, hay 4 programas de deportes en la casa y yo tengo que nutrir a todos ellos con una faceta o con un campo de trabajo que es inabarcable, o sea, que no termina nunca, es ilimitado y que hasta hace poco tiempo solo desempeñaba yo. Esa labor solo la desempeñaba yo. Ahora está Luis Millán echándome una mano y gracias a Dios lo agradezco muchísimo porque lo necesitaba. La verdad es que necesitaba alguien que me ayudara a abarcar tanta cosa como hay que abarcar, pero hasta hace nada lo he hecho yo solo. Entonces, claro, cuando haces tantas horas de antena como nosotros, tienes que distribuirte después el tiempo que tienes libre, que no es mucho, para la preparación. Y la labor de preparación es fundamental. Yo siempre digo que te pueden contar otros cómo juega tal equipo, o puedes ver en Twitter como alguien al que le gusta mucho el fútbol inglés, o el fútbol internacional, o el fútbol alemán, o el fútbol francés, opina de tal equipo o te dice sus impresiones sobre tal equipo. Pero si lo tienes luego que valorar tú, lo suyo es que lo veas tú, desde tus ojos, desde tu propia perspectiva. Entonces lo que hago es intentar tener controlados a los equipos, verles jugar. Claro, ¿qué ocurre? Que hay que, con el paso de los años he aprendido que hay que acotar muchísimo, porque es todo tan inabarcable que al final tienes que elegir y no puedes ver 10 partidos de un equipo. Yo, es imposible, no tengo tiempo material o humano para poderme ver 10 partidos del Young Boys, rival del Villarreal, Lille, rival del Sevilla, Dinamo de Kiev, rival del Barça, Shakhtar, rival del Madrid, Liverpool, rival del Atlético. Es imposible. Sí. Entonces, pues 2, 3 partidos, si puede ser que se asemeje a las características del partido que tienen que jugar, es decir, si es fuera de casa, intentarles ver fuera de casa, si es contra un rival que se encierra, intentarles ver contra un rival que se encierra. O sea, hay mucho de importancia de la elección previa en este trabajo, de saber qué necesitas, qué tienes que prepararte, qué es más importante y qué es menos, y aprendes también con el paso del tiempo a desechar cosas. A desechar cosas me refiero a elegir. Bueno, esto es menos importante, esto lo dejo de lado y no lo quiero abarcar todo porque es imposible. Entonces, bueno, pues hay mucho en la preparación hay mucho de verse a poner partidos y tomar notas, pero también hay mucha importancia de cómo llegar ahí. O sea, qué quiero, qué necesito y qué tengo que hacer para prepararme lo mejor posible los equipos que me tengo que ver o que tengo que informar sobre ellos. Aparte de toda esa preparación, en algún momento tú has dirigido algún programa de tiempo de juego. ¿Cómo es la dirección de tiempo de juego? Bueno, yo empecé haciendo programas en la SER. Hice algún local, hice algún tramo de fin de semana, pero sobre todo lo primero que hice creando un programa propio fue Play Fútbol.
que sigue existiendo, excepcionalmente dirigido por Bruno Alemany, compañero de fútbol internacional de la cadena SER, que ya es el papá de ese programa, porque al final lleva 11 años dedicándole su tiempo, su talento y su forma de hacer las cosas a ese programa, pero resulta que el programa lo creé yo, le di forma yo y en los 6 primeros meses de la SER, pues yo era el encargado de ese programa. Después, cuando desembarcamos en COPE, creé This is Football, que al final era una versión alternativa, por así decirlo. Era el alter ego de Play Football en COPE. This is Football terminó hace 2 años, por motivos que serían largos de explicar también. Y es verdad que me ha tocado hacer, sobre todo últimamente, tiempo de juego. A mí me gusta mucho, desde el principio de mi carrera profesional, tocar muchos palos, haber hecho muchas cosas. Y es algo que yo le recomiendo siempre a la gente que está empezando, a la gente que está en prácticas o a la gente que está estudiando comunicación o periodismo y que quiere dedicarse profesionalmente a trabajar en la radio o en la tele o en su canal de YouTube o donde sea. Cuantas más experiencias profesionales tengas en medios de comunicación profesionales, mucho mejor. Cuanto más distintas sean, probar, si se puede, probar prensa escrita, probar tele y probar radio, por ejemplo, que es un poco más adaptado a mis tiempos, o participar en debates en Twitch, o participar en debates en YouTube, o lo que sea. Cuantas más experiencias tengas, lo que pasa es que Twitch y YouTube también son canales muy autónomos, y yo me refiero más a medios de comunicación, grandes medios de comunicación profesionales, que ya están estructurados y que tienen gente trabajando en ellos de muy diferentes edades y de muy diferentes niveles de experiencia. Hay gente que lleva toda su vida haciendo eso, hay gente que lleva 20 años en eso, hay gente que lleva 10, hay gente que venía de otra rama y se pasó a eso hace 5, hay gente que está empezando. Toda esa mezcla de una redacción profesional yo creo que es buenísima para la gente que está empezando, pero buenísima. De hecho, creo que sigo pensando que es el mejor método para aprender el oficio. Esto iba a colación de que creo que cuantas más cosas se puedan probar es mejor, y yo he tenido la suerte de hacer muchas cosas. Entonces, cuando he hecho de inalámbrico, me he podido poner en la piel del inalámbrico, de los que hacen eso todos los fines de semana. Cuando me ha tocado dirigir tiempo de juego, he visto lo difícil, lo condenadamente difícil que es el trabajo que hace Paco González. Lo fácil que parece y lo difícil que es. Es que lo hace muy fácil, sí. Claro, ese es uno de los méritos de Paco, que piensas, no tiene que ser tan difícil. Luego te sientas en esa silla y se enciende el piloto rojo y cuidado. Y tienes la planilla de publicidad delante, el guión delante, las noticias delante y ves todo eso y dices, y ahora tengo que echar yo a andar la máquina. Pues sí, y es difícil, y te digo, es muy difícil. He narrado ocasionalmente y me ha ayudado a ponerme en la piel de narrador. O sea, a mí hacer muchas cosas me ha servido de mucho y me ha gustado mucho por eso, porque al final es aprendizaje. Y como director de programa cada vez disfruto más. O sea, como presentador de programas cada vez disfruto más. De hecho, cada vez que Paco o la redacción de deportes me dan la oportunidad de presentar programas, me siento más a gusto. Porque creo que ya tengo un nivel de experiencia y de rodaje en radio que ya estoy capacitado para dirigir programas, para dirigir incluso mis propios proyectos, para pensar cosas nuevas, que yo soy una mente muy inquieta y estoy todo el rato pensando en cosas que se pueden hacer. Bueno, yo disfruto mucho, la verdad es que disfruto mucho, pero es muy difícil. Dirigir un programa de radio, más todavía un programa como Tiempo de Juego, es una cosa muy, muy difícil. Hace que valores mucho lo difícil que es lo que hace Paco y lo fácil que lo hace parecer. Piensas cosas nuevas como, por ejemplo, la hora de las sordas, ¿no? Que estuviste el sábado con ello. Sí, pero a ver cuánto dura. Eso a lo mejor ya ha nacido ya muerto. Claro, a lo no mejor lo sabemos. te iba a preguntar por eso, si le ves algún futuro o cómo. En realidad ha sido un nacimiento muy banal. O sea, ha sido una explicación muy sencilla. Nosotros, cuando se abre un hueco en la programación, porque Tiempo de Juego deja ese hueco en la programación el fin de semana, hacemos lo que se ha llamado
desde que Julio Maldini fichó por COPE, La Hora Maldini, es en la que él es protagonista. Pues es que Maldini es un talento bruto, es un diamante, que también necesita de alguien que pase el trapo de vez en cuando y pueda poner un poco de orden en un... al final es un programa de radio de 1 hora que tiene sus pausas para publicidad, que tiene sus elementos de música, de autopromoción. A eso hay que darle un orden. Y yo creo que para que explote todo el talento y toda la maravilla que es Julio Maldonado como estrella de la comunicación, como dice a veces Eri Frade, con mucho acierto, tiene que haber un guardia de tráfico. Para que él brille más, para que él luzca su Lamborghini, tiene que haber un guardia de tráfico. Entonces, pues yo hago de guardia de tráfico. Normalmente es Hora Maldini porque está él y como el sábado pasado él tenía que comentar el Dortmund en la tele, no podía ser Hora Maldini sin Maldini. Con lo cual, Jorge Evia, que es una de las mentes más brillantes que yo he conocido en este oficio, se le ocurrió La Hora de las Sordas y hicimos La Hora de las Sordas. Y no sé qué recorrido tendrá, no sé si la volveremos a hacer alguna vez, lo rescataremos dentro de 3 años, desaparecerá o lo volveremos a hacer dentro de poco. No, la verdad es que no tengo ni idea. Pero ese proceso de crear cosas a mí me gusta mucho. Ese proceso de inventarse cosas, a mí la verdad es que yo lo disfruto bastante y este fin de semana con algo nuevo que ha surgido de la nada, pues he disfrutado también bastante. Con respecto al tema de las sordas, ¿por qué se estigmatiza tanto al que dice ser experto en fútbol internacional? ¿Por qué ese rechazo al experto en fútbol internacional que hay, el panenquita? Los panenquitas. Sí, ¿no? los panenquitas, sí. Bueno, yo creo que se debe a varios motivos. Yo creo que también hay un poco de tradición. Esta profesión tiene mucho de tradicional, tiene mucho de conservadora, tiene mucho de lo que hemos heredado o lo que hemos aprendido de los grandes profesionales de hace 2, 3, 4, 5 décadas. Hace 5 décadas el periodismo era muy diferente y se formaba y se practicaba y se enseñaba de forma muy distinta. Ahora, como el mundo ha cambiado y las formas de comunicarse también, pues el periodismo ha cambiado. Es una cosa muy lógica. Y hay ciertos sectores del periodismo en los que hay cierto estigma hacia la especialización. O sea, hacia el periodista que se forma en algo concreto o coge algo concreto, se especializa en eso, tiene un conocimiento o un nivel de conocimiento, digamos, importante en eso, porque para dominar un área tienes que conocerla. ¿Qué pasa después? Que el fútbol internacional es un área muy especial, porque como hemos dicho antes, es totalmente inabarcable y es ilimitada, no se acaba nunca. Pero a lo que voy es que toda especialización convierte un poco al que la hace o al que la protagoniza en alguien muy específico, ¿no? Yo me dedico a esto, este es mi cantito, mi esquinita y dentro de esto sé lo que hay, pero fuera estoy menos acostumbrado a que mi trabajo se dedique a eso, ¿no? Y yo noto en ciertos compañeros, no en todos, pero en ciertos compañeros que son más tradicionales o que tienen una base del periodismo, un conocimiento del periodismo más tradicional, porque lo aprendieron de forma más tradicional, de periodistas más tradicionales, que es lógico que lo hicieran así, noto cierto... bueno, no sé si llamarlo... no sería celos ni envidia, sino... un poco que no se fían, ¿no? Un poco que ven con desconfianza, la expresión sería desconfianza, ¿no? A la gente que está muy especializada en fútbol internacional. ¿Qué ha pasado con el fútbol internacional? Que al final salió Maldini y después brotamos unas cuantas setas alrededor de Maldini y después ha habido un monte que ni se ven las setas. Sí, sí. O sea, quiero decir, ha habido una proliferación de gente dedicada a eso que también yo creo que ha traído un poco de escepticismo, a algunos compañeros que, como digo, pues ven esta profesión de forma un poco más tradicional. Yo siempre digo, cuando me dicen, joder, Manolo y te dice lo de las sordas y te pica y tal, Manolo es un genio Sí. que lo que hace
es montar un show en las retransmisiones. Y parte del show de las retransmisiones es haber puesto la nomenclatura de hordas internacionales, que es una cosa de genio de Manolo, que es una etiqueta que ya se ha quedado. O sea, es una denominación que a mí ya me definen por hordas internacionales. Eso es mérito de Manolo, que es el que ha puesto esa expresión, y por eso la gente nos conoce por hordas internacionales. Forma parte de un show. ¿Qué ocurre después? Que yo sí que creo que a veces falta en algunos compañeros de la profesión ese entendimiento de dejar al compañero que tienes trabajando para eso que haga su trabajo. Es decir, si yo me dedico a ver entre la semana pasada y esta 5 partidos del Shakhtar Donetsk para preparar el partido contra el Madrid, quiero decir, voy a llegar al partido con un conocimiento del Shakhtar Donetsk que otros compañeros no tienen por qué tener en la retransmisión o en los programas en los que intervenimos. Para eso estoy yo. Entonces, si yo te estoy diciendo, este lateral sube mucho, este lateral sube poco, este es duro va siempre por fuera, este tiene buen golpeo de balón, este es bueno o este lo está haciendo muy bien, y luego ese que lo está haciendo muy bien parece muy malo un día determinado, pues puedes pensar que está teniendo ese jugador un mal día, es más probable que te esté engañando el tipo que tienes dedicado a eso, sí, y que se ha dedicado su tiempo y su esfuerzo y su energía en verse 5 partidos de ese equipo, o los que sean, para conocer a ese equipo. O sea, a veces yo también creo que simplificamos demasiado y que hay que tener un poco de respeto por el profesional. Pero esto vale para nuestra postura hacia entrenadores, árbitros, jugadores, profesionales en general, y vale también entre compañeros, entre presentadores, narradores, en una retransmisión y los compañeros. Si tienes a una persona dedicada a eso, o sea, si trabajas en un periódico escrito y tienes una sección de economía, cuando se hable de economía, lo normal es que escuches al compañero que está en la sección de economía, porque está formado en eso y lo normal es que él tenga más criterio para hablar de eso que tú, que puedes tener un conocimiento global, pero que estás menos familiarizado con ese ámbito, ¿no? No sé. Creo que también es un poco de desprecio hacia la especialización que yo creo que se debería conservar. Al final tienes una persona dedicada a hacer eso, sí, le pagas para hacer eso, pues déjala. Claro, así no lo tienes que hacer tú, es que si no lo tendrías que hacer el presentador o quien sea. Pero al final No, lo tendría que hacer, también tengo claro, cada vez tengo más claro esto y lo tengo más claro recientemente. Ninguno somos insustituibles y cuando yo deje de hacer esto va a venir otro a hacerlo, u otra. Va a venir otra persona a hacerlo. Entonces, mientras yo sea un poco la voz de fútbol internacional en COPE, cuando se hable de fútbol internacional en un programa, cuando se hable de Mbappé, cuando se hable del PSG, cuando se hable del United, cuando se hable de la Champions, cuando se hable de las selecciones, un Mundial, una Eurocopa, tienes a alguien que está específicamente formado para participar en eso. Explótalo, ¿no? Claro, pero utilízalo. Sí. Utilízalo. A lo que iba es que necesitas a esa persona. O sea, no puedes denostar a una persona que necesitas en una retransmisión. Porque al final yo creo que el conocimiento que aporta o que aportan otros expertos es muy útil a la hora de estar retransmitiendo un partido, viendo un partido, sobre todo de cara al oyente o al que está viendo el partido. También es verdad que, como en redes sociales se opina de todo, ahora todo el mundo opina de todo, y hay gente que opina de partidos que no ve. Y yo últimamente digo una cosa que le veo mucho sentido, que es que no todas las opiniones pesan igual. O sea, ¿todo el mundo puede opinar? Sí. Pero no todas las opiniones pesan igual. Como dice Corrochano, un compañero de la radio que es muy sabio, presentador de programas y que lleva una carrera muy dilatada en radio y muy buena, dice Corrochano que él prefiere aquellas opiniones que estén bien informadas. Estoy de acuerdo con él. O sea, las opiniones bien informadas, es decir, informadas, las opiniones que tienen de base un trabajo, un conocimiento, una base de trabajo de muchos años, no valen lo mismo que la de cualquiera
que se ponga a opinar desde una cuenta de redes sociales sin tener conocimiento de ese tema. Yo lo siento mucho, pero no todas las opiniones valen igual. Con esto voy al punto de darle valor a esa opinión específica. O sea, si esta persona está formada y dedicada a eso, pues yo supongo que tendrá más criterio para, en general, lo normal es que tenga más criterio para hablar de ese tema que alguien que no ha estado dedicado a eso o que no ha estado tan centrado en hacer ese trabajo. Tenía pensado hablar un poco de fútbol internacional. Ahora mismo el Bayern está dando miedo en su liga, también en Europa. El Liverpool hay que tenerlo en cuenta siempre. El Paris Saint-Germain solo ha perdido un partido. ¿Qué equipo ves ahora mismo que puede reinar, por ejemplo, este año en Europa? Es que esa pregunta es muy difícil de responder en octubre, Sí, en medio de la fase de grupos de la Champions, que al final la Champions es una competición muy peculiar, porque está partida en dos. La primera fase no tiene nada que ver con las eliminatorias, hay 2 meses de por medio. En esos 2 meses entre que te clasificas para octavos, que es lo más importante que tienes que hacer un equipo, cualquier equipo. Bueno, los equipos grandes sobre todo tienen que no viciarla, sí, no claro. caer en esa fase de grupos, ¿no? Pero lo más importante de septiembre a diciembre de la Champions es pasar al grupo y después ya veremos. Y 2 meses después, pues es que han podido cambiar muchas cosas. Hay lesiones, cambios de forma, las temporadas son muy largas y al final en todos los equipos en mayor o menor grado se dan momentos buenos y momentos malos, pequeños bajones, además en la intensidad de la competición en la que estamos, la vorágine de competición en la que estamos, más todavía, ¿no? Es más fácil ver esos cambios de dinámica. Entonces es muy difícil prever qué equipos están en, como digo yo, la pole position o en primera línea de favoritismo. Pues lógicamente los has citado tú, los que mejor parece que están ahora mismo. Liverpool, Manchester City, y yo meto también al Chelsea, aunque haya tenido una pequeña mala racha de resultados, lo meto también en Inglaterra y al Bayern en Alemania. Es verdad que el Nápoles está muy bien en Italia, pero no está en Champions. Sí. Inter y Milan están llevando un rendimiento más irregular. La Juve está como estaba y ahora parece que se está recuperando con Allegri, que está cogiendo racha de resultados, que era un poco lo que necesitaban, y luego ya se preocuparán por el juego. Bueno, yo creo que esos tres de Inglaterra y el Bayern de Alemania es un poco los que están en primera línea. Por plantilla, yo metería en ese nivel al Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid no ha empezado tampoco la temporada como para estar en ese nivel de favoritismo, entonces pongo a esos cuatro. ¿Qué puede pasar? De todo, porque al final, Sí. desde octubre hasta mayo pasan muchísimas cosas. Lo que hizo el Madrid en el trienio aquel o en los 4 años, en las 4 temporadas, en 5 años de Zidane y de Ancelotti, Sí. es una cosa inverosímil y es una cosa Irrepetible. casi irrepetible. Sí, nunca se puede decir irrepetible porque no lo sabemos, pero claro, es que hay cambios de dinámica. El Liverpool gana la Champions y al año siguiente parece que va a ser el dominador y lo elimina el Atlético de Madrid. El Bayern manda y al año siguiente parece que va a ser el dominador y también se queda por el camino porque lo elimina el PSG. Este año es el Chelsea y el Chelsea podría caer en las eliminatorias. O sea, Sí. es muy difícil repetir el éxito en una competición tan especial como la Champions. Si ser dominador de Europa durante más de un año, pues es muy difícil. Entonces, yo pondría a esos ahora en la primera línea de salida, pero la temporada es larguísima y vete tú a saber lo que puede pasar desde aquí hasta Sí. mayo. Y más a corto plazo, el Barcelona, ¿cómo ves la clasificación del equipo culé, más o menos? Nosotros tenemos un poco la manía, los que nos gusta mucho el fútbol, somos muy futboleros y somos tanto consumidores de fútbol como profesionales de la información sobre fútbol. Tenemos a veces la costumbre de resultadizarlo, perdón por inventarme la palabra, resultadizarlo Mm. todo y extremarlo todo mucho. O sea, el aficionado es verdad que es muy extremo. En la victoria es el mejor y en la derrota es el peor. Y está hundido y es un desastre y no hay forma de ver la luz. Y en el éxito es el mejor, es invencible y nadie le va a poder con él nunca. Bueno, pues como la vida suele ser una mezcla de ambas cosas, muchas veces, la realidad es una mezcla de ambas cosas muchas veces,
y la realidad en el deporte de competición también lo es. Entonces, bueno, normalmente suele haber términos medios. Y yo creo que pasa también eso con las competiciones deportivas. Al final hay un equipo que está muy arriba en un determinado momento y después muy abajo o al revés. Con el Barça también se ha sido muy extremo, porque su situación es verdad que ha sido un poquito extrema, Sí. muy condicionada por la salida de Messi, por los problemas económicos, y el Barça ha habido momentos en que lo ves peleando por el título y hay momentos en los que los culés entiendo que piensen, joder, top 4 como sea y luego ya veremos a ver. A Champions y luego ya veremos, para mantener un poco la viabilidad mínima económica del club, ¿no? Bueno, pues yo creo que, como decíamos antes con la Champions, lo va a dar la temporada en sí. O sea, vamos a ir viendo la evolución del Barça en función de la temporada, pero yo no lo descartaría todavía para nada en la Liga. O sea, me extrañaría mucho ver al Barça compitiendo por ganar la Champions, Sí. pero insisto en que las temporadas son muy largas, muy imprevisibles, que hay muchos giros de guión y que es mejor dejar pasar las cosas y ver cómo acontecen y contarlas cuando pasen. Últimamente se dice que la liga está a años luz de la Premier, por supuesto, y de otras ligas también. Sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Estás de En acuerdo? esa afirmación Lo estoy sé de que estás de acuerdo. acuerdo. Pero ¿qué diferencias ves entre la Liga Española? Ya no es en cuanto a la puesta en escena, en cuanto a la distribución, en cuanto a la imagen, sino al juego. ¿Qué diferencia ves de la liga respecto a otras ligas? En organización estamos años luz, en repercusión también, en nivel económico también, y en juego, a mí me da la sensación de que el campeonato español se ha igualado, que es algo bueno para la liga. Es decir, ya Madrid y Barça ya no rozan los 100 puntos, que es algo que consiguió el City y el Liverpool recientemente en la Premier, que yo creo que es algo malo para un campeonato en particular. Cuanta más igualdad haya para pelear por todo, por el título también, yo creo que es mejor para la competición. ¿Qué ocurre? Que yo creo que se ha igualado a la baja el nivel. Y ahora veo peores partidos. Yo también es verdad que estoy muy centrado en fútbol internacional y veo cuando puedo fútbol español y sobre todo de lo que tengo que estar pendiente es de los 5 equipos de Champions que me atañen para mi trabajo directamente. Pero claro, con esa excusa de los 5 equipos de Champions veo partidos de Liga Española y voy intentando compaginar una cosa con la otra y fijarme mucho. Y veo un bajón de juego muy evidente, un bajón en el ritmo, un bajón en la exigencia física, un bajón en la propuesta de los equipos, un bajón en el tiempo de juego efectivo, en la cantidad de parones, en la cantidad de faltas, en la cantidad de recursos que usan los jugadores cada vez más para perder tiempo, para embarullar el juego, para que no sea fluido, bueno, un montón de cosas que yo creo que al espectáculo de la liga no le hacen bien. Me está dando la sensación de que nos estamos quedando atrás en muchas cosas, en el aspecto económico, en el aspecto de organización. Para mí es que la liga ahora mismo ni se puede comparar con la Premier. Sí, sí. Pero, o sea, ni empezar a compararla. En España es que es más fácil ver la Premier antes que la Liga. Es más fácil acceder a la Premier. Ese es otro debate interesante. Pero es que además en el juego yo creo que estamos peor que hace unos años. Entonces Sí. creo que se juega peor. Aquí me da la sensación que no todo es tan extremo, volvemos a los extremos, no todo es tan malo como ha parecido en algunas jornadas. Salen partidos buenos y hay partidos que... Y sigue habiendo nivel y joder, la Liga Española sigue siendo una liga muy respetada y muy respetable. Pero yo creo que ha perdido terreno. En ese y en otros ámbitos ha perdido terreno. Me da la sensación. Pues ya para acabar, ¿te prestas entonces al juego que te voy a proponer ahora? Dependiendo del juego. A ver, hombre. No, tengo, sí, dime, tengo dime. 8 jugadores apuntados. Solo te pido que me digas el equipo en el que juegan. Vale. ¿Vale? Es una prueba en la que puedo fallar. Sí, por supuesto, por supuesto. Y hay que tener en cuenta, o sea, no quiero decepciones tampoco. Pues, No, ¿cómo puede nada. ser este tío el especialista de fútbol internacional? Bueno, No, hombre, es normal. porque el Aquí fútbol internacional es una cosa muy amplia. Aquí Sí. hay nombres que creo que no te vas a saber alguno, porque Seguro. alguno lo he puesto complicado. Vale, en memoria puntual te digo que también
soy un poco malo, ¿eh? O sea que Sí. igual saco mala nota. No hay problema. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. A ver, el primero que este es muy fácil. Manor Solomon. Solomon juega en el Shakhtar israelí. Jugador de banda izquierda. Además, te especifico. Sí. Ese le causó problemas el año pasado al Real Madrid. Sí, jugó muy bien en Valdebebas. Sí. Jugó muy bien en Valdebebas, Solomon, sí. Después, Andrea Almeida. Andrea Almeida me suena mucho que ha sido lateral del Benfica y no sé si sigue allí. Yo creo que sí que sigue, pero me salía que seguía, a lo mejor no. Yo creo Me que suena sí. el lateral del Benfica. Sí, es el lateral del Benfica, sí. Vale. Delort. Bien. Delort. Delort, delantero. Belga, si no recuerdo yo mal. Yo creo que No, es francés. Delort es argelino francés. o argelino ahora que se habrá cambiado la Sí, pero nacionalización. pero me suena que ha nacido en Francia. Sí. Y el equipo no me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo dónde juega Delort. El Niza. El Niza. Niza. El Niza, vale. Sí, pues mira, medio punto. O menos de medio punto para mí. Jonathan Rodríguez. Uruguayo. Jonathan Rodríguez no jugaba en Las Palmas. ¿O me lo he inventado yo? No, el de Las Palmas es Vieira. Jonathan Vieira, ¿no? Ha habido varios. Bueno, ha habido varios. Jonathan Rodríguez. Hay... Jonathan Rodríguez no sé dónde juega, la verdad. No tengo ni idea. Este era complicado en el Cruz Azul mexicano. Ah, vale. Anthony. De fútbol sudamericano y de fútbol centroamericano veo mucho menos de lo que me gustaría ver, porque al final es que no tengo tiempo para vivir. Claro, normal. Anthony Nwakeme. ¿Nwakame? Sí, Nwakeme. No sé cómo se pronunciará, es Nwakame, pero es Nwakeme. Me suena un Nwakame, pero no sé, no tengo idea. No lo sé. Ahora está en el Trabzonspor. Creo que ha estado en el Galatasaray en algún momento, me suena o en algún equipo parecido. Pues son chunguillas, ¿eh? Los últimos son chungas, yo te lo he dicho. ¿Son todos así? ¿Todos los que quedan son así? No, hay uno que te vas a saber, que le he puesto al final, por si acaso no te sabías, vale, para acabar con buen sabor. Si no digo, ponme el 2,5 y ya me quedo con esa nota. A ver. Venga. Sven Kums. Kums ha jugado de mediocentro en Bélgica, no sé si le he visto en el Gante o le he visto en el Brujas. Me suena que le he visto... O en el Genk. Me suena que le he visto en el Genk, a Kums. ¿Puede ser? En el Gent. En el Gante. En el Gante, vale. Sí, lo has dicho bien. Te pongo el punto. Venga, medio punto. 3, llevo 3. 0,75. Vale. Este es el más complicado que he puesto, que se llama Marc Anthony. A ver. Marc Anthony Calle, y te voy a dar una pista porque es muy complicado. Juega en la MLS. Calle, K-A-Y-E. Sí. Juega en la MLS. ¿Y es un equipo fácil o difícil? Pues es un equipo que tú piensas en un estado de Estados Unidos y a lo mejor te sale. ¿En Orlando? En Colorado Rapids. Colorado, vale. Sí. Y este te lo vas a saber, yo creo, para acabar con buen sabor de boca. Joel Belmont. Sí, claro. Defensor. Lo que pasa es que tengo que pensar dónde está. Ha estado en la Premier, seguro. Sí. Está ahí en la Premier. Está en la Premier. Claro. Es que, no me acuerdo dónde está. Sí, a lo mejor como ha cambiado de equipo este año, que bueno, me parece que Beltman me sonaba que estaba el año pasado en el Ajax, ¿no? Creo que me sonaba y que ahora está en el Brighton. Ah, cierto. En el Brighton con... Ay, ¿cómo se llama este central? Lo he dicho para... son Champions, 32 equipos. Premier, 20. Sí. Italia, 20. Sí, Alemania, 18. Un montonazo. Francia, 20. Es imposible. Entonces, claro, ya si nos metemos en Bélgica, México y tal, pues... no, claro, imposible. O sea, era un juego complicado, no pasa nada.
sea, No, sí, era. era complicado, era difícil. Era difícil. No sé si el espectador lo va a valorar igual, pero era difícil. Hombre, Sí. el Era complicado. espectador tiene que saber que es muy complicado porque casi Es muy nadie. difícil, sí. Bueno, Es complicadillo, sí. pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por haberme dado tu tiempo en el Nada, canal. gracias a ti.